Hoy hablaremos de dos episodios en la historia argentina que cambiaron la educación no solo en el país, sino en Latinoamérica. La reforma de 1918. Vemos un poco los acontecimientos mundiales que afectaron a este suceso. En 1909 se dio una situación con la Federación Obrera Regional Argentina, o FORA, la cual era una federación que agrupaba a organizaciones de trabajadoras y trabajadores en la región de Argentina desde el inicio del siglo XX hasta la actualidad. Durante su apogeo entre 1890 y 1930, fue la expresión gremial más importante del anarquismo argentino. El 1 de mayo de 1909, en Buenos Aires, la manifestación de la FORA tuvo una represión que resultó en 10 muertos y alrededor de 100 heridos cuando la policía disparó indiscriminadamente contra la multitud mientras ésta se dispersaba. Fue un evento conocido como la Semana Roja. Como consecuencia de la masacre, se produjo la huelga general más exitosa hasta ese momento. En 1910 se celebró el centenario de la Revolución de Mayo, fecha histórica en la que el virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros fue destituido y reemplazado por la Primera Junta, el primer gobierno patrio argentino. Mientras tanto, México enfrentaba una situación desfavorable para los campesinos. Sus tierras habían sido arrebatadas y el territorio pasó a pertenecer a unos pocos dueños. En 1911 se da la reforma agraria en México. Durante este periodo se llevaron a cabo políticas y acciones para redistribuir la tierra de manera más justa y equitativa entre los campesinos. En 1912 se sanciona la ley Sáenz-Peña, la cual introduce el sufragio universal masculino directo y secreto. También gana Hipólito Yrigoyen como el primer gobierno nacional electo. En 1914, el asesinato del archiduque de Austria da inicio a la Primera Guerra Mundial, conocido como uno de los peores sucesos en la historia de la humanidad. En 1915, Pancho Villa asume poderes militares y cívicos en México. En 1916, asume Irigoyen como presidente. En 1917 se da la Revolución Rusa, acabando con el Imperio zarista. En 1918, mismo año en el que se da la reforma de la Universidad Nacional de Córdoba, se termina la Primera Guerra Mundial. Ahora, ya situados bajo el contexto de algunos acontecimientos mundiales muy importantes para lo que se daría en esta época en Argentina. ¿Por qué se daba la protesta y se buscaba la reforma? La Universidad Nacional de Córdoba era de origen clerical y político, manejada por un gobierno conservador, aristocrático y clasista. Los miembros eran vitalicios, por lo que nunca cambiaban. La enseñanza estaba muy atrasada con el resto del mundo y los estudiantes eran marginados en su propio espacio, sin voz ni opiniones que tuvieran importancia en las decisiones de su propio futuro académico. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso de la paciencia estudiantil fue el cierre del internado del Hospital de Clínicas, donde los estudiantes del interior contaban con asilo y comida asegurada. ¿Cuál fue la reacción de los estudiantes ante una tiranía que no les permitía aprender y los oprimía constantemente? El 15 de julio, la Junta Estudiantil desalojó a los asambleístas que se encontraban reunidos para elegir un nuevo rector. Se dicta el manifiesto liminar, redactado por Deodoro Roca, en el cual se expresan los sentimientos de los jóvenes y las características de su movimiento reformista. Algunos de esos cambios más buscados son un cogobierno entre los distintos claustros que conformaban a la universidad misma, docentes, egresados, estudiantes y no docentes. La modernización de los planes de estudio. Asistencia libre, libertad de cátedra, ingreso irrestricto de todos los sectores. Concursos para designar docentes. Algunos de los cambios fueron dados y otros tomaron mucho tiempo para poder lograrse. La reforma del 18 fue un movimiento que repercutió no solo en Argentina, sino en todo el mundo, pasándose primero desde el país a Latinoamérica. Los años fueron pasando y también algunos acontecimientos mundiales que también repercutieron en el consiguiente suceso histórico académico en Argentina. En 1922 se funda la URSS, actor importante en la Segunda Guerra Mundial, desarrollo espacial y la Guerra Fría. En 1924
se funda el APRA, una alianza con la visión de crear una red de movimientos sociales y políticos de izquierda antiimperialista en América Latina. También sucede un apogeo del Ku Klux Klan en Estados Unidos, el culto religioso más racista en la historia del mundo, el cual buscaba no solo la deshumanización de las personas de color, sino que también la matanza de estos. En 1926 comienza la Guerra Cristera en México. En este conflicto se enfrentó el gobierno y milicias de religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles, la cual proponía limitar y controlar el culto católico en la nación, a pesar de que el catolicismo era mayoritario en el país. Esto se vio como uno de los mayores movimientos libertarios y progresistas en todo México. En 1928 se dio la rebelión estudiantil en Venezuela. En 1929 se dio la caída de la Bolsa de Estados Unidos. En 1930 se dio el golpe militar de Uriburu en Argentina. Para 1933 el partido nazi ganaba las elecciones en Alemania. En 1935 se funda la Forja en Argentina. En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial con más de 80 millones de muertes, uno de los peores sucesos ocurridos en toda la historia del mundo, con una cantidad inmensurable de crímenes de guerra y atrocidades cometidas por parte de ambos bandos de la guerra. En 1946 se da el primer gobierno electo del general Juan Domingo Perón en Argentina. En 1947 las mujeres ganan el derecho al sufragio en Argentina y comienza la Guerra Fría, un enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS. En 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el mismo año el peronismo crea la Universidad Obrera Nacional, nacida como solución al problema de la necesidad de obreros capacitados para satisfacer las necesidades de la industria nacional. La gran industrialización que se estaba dando en Argentina comenzaba a tener sus dificultantes, los cuales eran poder tener una mano de obra calificada y capacitada para cumplir con los requerimientos de la industria nacional. El peronismo logra sancionar la Ley 14.297, que establece la necesidad imperiosa de vincular a la universidad a los propósitos de desarrollo productivo nacional en todas sus áreas y proclama que las universidades argentinas cumplirán su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social. También divide el país en regiones universitarias, promueve la participación estudiantil, fomenta la autonomía universitaria y le da fuerza a la gratuidad universitaria sancionada por el decreto 29.337 en el año 1949. Suprimiendo los aranceles universitarios. Este decreto le otorgó el acceso a estudios a personas de todo sector y en 1953 se amplió el acceso a los estudios superiores, suprimiendo el examen de ingreso. Para 1954 se utilizaron millones para reparar, mejorar y crear más casas de estudio, con nuevas carreras en el país y más derechos y ventajas para los estudiantes. La matrícula de estudiantes en 1945 alcanzaba los 51.447 estudiantes y para 1955 ascendió a 140.000 estudiantes, conformando la sociedad universitaria más grande de toda Latinoamérica. En 1955, el golpe militar autodenominado Revolución Libertadora anuló la Constitución de 1949 y las leyes universitarias peronistas. Buscaban volver a privatizar las universidades, pero el nuevo gobierno no se atrevía a tocar el decreto. Por lo tanto, fueron pasando los siguientes gobiernos con una lucha de idas y vueltas por desestimar y destruir todo lo construido por el peronismo. Mientras los distintos gobiernos fueron pasando, no se pudo sacar la gratuidad al 100%, pero sí arancelando los más altos estudios. Esto continuó hasta la vuelta a la democracia,
en la cual el gobierno de Raúl Alfonsín estableció la gratuidad, la eliminación de exámenes de ingreso y estableció el ciclo básico común. En el 59, la Universidad Obrera Nacional cambió su nombre y orientación, pero mantuvo su impronta industrial, contrarrestando el avance obrero en Argentina y convirtiéndose en la Universidad Tecnológica Nacional, cuya primera carrera dictada fue la ingeniería química. Estos dos grandes sucesos en la historia académica de Argentina fueron muy importantes para el desarrollo mismo del país y las continuas luchas que siguen sucediendo al día de hoy para generar una mejor inclusión, un mayor nivel de aprendizaje y un gran avance en la misma nación argentina.